Audiolibro, Lynette, la exploradora de Grumsier. Narrado por Jorge. Prólogo, cuando la estrella te ilumina. 1. Las estrellas. Aquellas que nos iluminan cada noche haciendo que la oscuridad sea menor. Siempre están allí, a la vista de todos, observándonos, vigilando nuestros movimientos, nuestras acciones y nuestros sueños. Siempre amé verlas de pequeño, también de adulto. Ahora, mientras escribo este prólogo de la aventura que viví durante esta increíble semana, las estrellas son las que me observan desde la ventana de mi observatorio. Y de algún modo siento que ella también lo hace. 2. ¿Pero qué es una estrella? La ciencia moderna tiene la hipótesis de que es un sol que se ve a distancia, como si fuese una de esas modernas fotografías de las cámaras Kodak. Aún así, antes de que la ciencia ocupase nuestro modo de vivir, se creía que era otra cosa, posiblemente luciérnagas atrapadas en el firmamento. Los dioses que nos observaban o posiblemente mujeres de gran belleza que velaban por los humanos. Respecto a este último mito solo puedo recordar una leyenda que oí hace unos años atrás de un aborigen que había venido con una caravana del circo. Este nos contó, a los que habíamos ido a verle, una historia que quiero contar de manera breve en mi relato. 3. Cuenta la leyenda, entre los nativos, que una noche, una estrella observó a un hombre que se encontraba solo en plena noche. La estrella se enamoró de aquel hombre por lo que bajó a la tierra para estar a su lado. Convirtiéndose en una mujer de gran belleza, la estrella logró conquistar el corazón de aquel hombre para luego casarse con él. Tuvieron una familia la cual fue numerosa. Aquella pareja vivió feliz durante un tiempo, hasta que la estrella tuvo que volver al firmamento. La penuria de aquel muchacho fue grande, pero sin embargo la estrella prometió volver por él. Entonces se fue y pasaron los años hasta que aquel pobre muchacho murió y la estrella volvió con él para llevárselo al firmamento. Por algún motivo dicha historia me conmovió cuando la oí, obligándome en contra de mi voluntad a derramar unas lágrimas. Ahora derramo estas lágrimas mientras recuerdo este relato y lo comparo con lo vivido esta semana. 4. Datos científicos, ideas infantiles, mitos y leyendas. Todas ellas no pueden explicar lo que es una estrella, pero sí estoy seguro que al igual que los sueños que tenemos en la noche, al igual que la luna que nos ilumina e incluso igual que la vida después de la muerte, ellas son un misterio el cual amo ver siempre. Incluso esta hermosa noche estrellada en la que, hasta no hace mucho, mientras comenzaba a escribir mi relato, una hermosa lluvia de estrellas pasaba por el firmamento mientras yo la miraba emocionado. 5. Quizás lo justo sea empezar por el principio, desde mi nacimiento hasta los eventos de la semana pasada, que culminaron en esta hermosa lluvia de estrellas que cruzaron el firmamento y que yo, Jonathan Rumble, veía en las afueras de mi observatorio, mientras me despedía de mi mejor amiga en el mundo, Lynette Bridas de Grumsier, la exploradora del multiverso quien vive en las estrellas y que se encuentra en mi corazón. Capítulo 1. La visita nocturna al observatorio. 1. Era una cálida noche de julio cuando mis aventuras comenzaron. Si la fortuna o el destino fueron los responsables de que estuviese en mi observatorio esa noche me es desconocido, pero en cualquier caso le estoy agradecido a ambas, y a ella. Nací en la ciudad de Londres el 25 de marzo del año de 1864, el año en que los Estados Unidos dio por terminada la Guerra de Secesión o la Guerra Civil, siendo los Estados Confederados del Norte los vencedores. Durante mi tierna infancia me sentaba en el jardín de mi hogar, en una pequeña finca, y durante las noches observaba las estrellas maravillado por su magnificencia. Solía preguntarme qué había más allá de ese cielo oscuro y estrellado. Cuando cursé mis estudios, en el internado de la ciudad de Oxford, me destaqué en literatura y geografía. Mis notas en matemáticas no eran las más sobresalientes, pero tampoco eran las más bajas. Mi fascinación por los estudios me alejó de cualquier contacto social con mis compañeros escolares. Durante los estudios secundarios superiores pude conocer a un joven muchacho que compartía mis gustos por la geografía, literatura y mi pasión más reciente, la astronomía. Su nombre era Timoteo o Steele, era un muchacho de agraciadas facciones y cuerpo de Adonis. Su padre era un oficial del ejército británico cuyas hazañas bien podría llenar en otro libro.
De cabello negro largo y ojos azules, aquel idóneo muchacho parecía más interesado en seguir la carrera de abogacía, que en seguir los pasos de su padre en el ejército. Sin lugar a dudas era la clase de amigo con el que había soñado. Inteligente y audaz. Aún así, por alguna razón, no podía terminar de entender qué era lo que me faltaba en la vida. Hasta que Dem me lo dijo en una curiosa conversación que tuvimos. Una mujer, mi buen amigo, me dijo Dem con una sonrisa en el rostro, eso es lo que falta en tu vida, pasas mucho tiempo con los libros, necesitas salir y conocer a tu media naranja como algunos jovencitos dicen en estos días. Ah, exclamé, Dem, mi estimado amigo, tú me conoces muy bien, si hay una persona en este mundo a la que le irritan las frágiles y quejumbrosas mujeres, soy yo. John, caramba, dijo mi buen amigo, con mucha sorpresa ante tal afirmación, me impactas, amigo mío, ¿por qué razón te molestan las cosas más bellas de la creación? Porque suelen ser un verdadero fastidio, Jem, tú me has contado las anécdotas de tu venerable padre cuando ha estado en campañas militares en otras partes del mundo, suelen ser más una carga para el que una ayuda. Se desmayan, son frágiles y al ver a alguien moribundo o muerto lejos de ayudarle lanzan gritos desgarradores y cómicamente patéticos. Por no mencionar que su nivel de inteligencia es completamente inferior al de un hombre. Lo último que necesito en mis investigaciones es un pedazo de porcelana andante que se rompa ante el primer contratiempo. Pero John, amigo, añadió Jem, con una sonrisa muy extraña, a veces suelen ayudar a satisfacer al hombre en zonas que uno no puede satisfacer solo, como cuando a uno le da comezón en la espalda. Olvídalo, Timmy, tengo planes muy importantes en mente y no deseo que una mujer lo arruine o entorpezca. ¿Cuáles son tus planes, John? De momento conseguir trabajar en un observatorio, posteriormente a eso conseguir una fragata y navegar hacia los polos, descubrir el último misterio del mundo, amigo mío. Ser un explorador del Ártico. De esa conversación pasaron 2 años y logré, gracias al dinero que mi padre William Rumble me prestó, adquirir mi propio observatorio. Pienso que malgasta su vida, Jonathan, me dijo con un tono completamente severo. Si piensa eso, estimado padre, entonces ¿por qué me presta su dinero? Le pregunté con un tono tranquilo, pero serio. Porque no deseo verlo muerto de hambre, nunca le deseo eso a nadie. Si mi hijo o un desconocido, añadió mientras tomaba su periódico y se sentaba en su sillón, ya sabe dónde se encuentra la salida, que tenga un buen día. Igualmente, le saludé y me retiré. 2. Sabía que había decepcionado a mi padre. Él deseaba que fuese doctor y no un aventurero y menos un astrónomo. Sus últimas palabras dejaban muy en claro que ya no me vería como hijo suyo, pero no importaba. Ahora todo seguiría como lo había planeado. Supongo que incluso en decepcionar a nuestros padres también Tim y yo nos parecíamos. De haber sabido todo lo que el futuro me depararía, quizás hubiese pensado las cosas 2 veces, aún así no me arrepiento, porque fue gracias a esa decisión que la pude conocer a ella. A la exploradora de Grumsier. Debían ser las 12 de la noche, cuando un ruido me despertó. Había estado trabajando hasta tarde esa noche en el observatorio. Estuve observando en el firmamento lo que parecían estrellas en constante movimiento. Intrigado consulté un viejo libro de astronomía, en el cual salían todos los movimientos de los astros registrados hasta el momento. Tras leer un poco, pude ver que dicho movimiento era una posible lluvia de meteoritos. Me era difícil saber con exactitud cuándo pasarían cerca de la Tierra. Desde mi telescopio se veían muy lejanas de donde podían encontrarse. Calculé una semana como mucho, pero no me sentía muy seguro con dicha afirmación. Razón por la que me quedé más tiempo observando su lejano movimiento, hasta que me dormí. Fue aquel estruendo el que me despertó. Sonaba como que alguien había entrado a mi observatorio y ahora estaba desarmando la biblioteca que tenía abajo. El observatorio se dividía en 2 pisos. En el piso suelo se encontraba una biblioteca con varios tomos viejos y pesados de astronomía, algunos databan del siglo XVI. En la parte superior se encontraba el telescopio, una cama y una segunda repisa, con libros más recientes del estudio de las estrellas y planetas junto con otros libros igual de viejos de geografía. Tenía una puerta de entrada que era de acero inoxidable. La había mandado a hacer con lo que quedaba del préstamo de mi estimado padre.
razón por la que era imposible que alguien pudiese entrar tan fácilmente, en especial después de que la cerrara bajo llave y hubiese puesto el pestillo. Al despertar me quedé inmóvil durante un minuto. Quería oír de nuevo aquel ruido, solo para estar seguro de que no había sido mi imaginación. Pasaron unos minutos y no escuché nada. Me disponía a cerrar los ojos cuando lo volví a oír. Esta vez era el sonido de alguien que estaba sacando los viejos tomos y los ponía sobre el escritorio, que se encontraba cerca. Después de eso se iluminó la habitación de abajo. Mientras que la luz de la luna me iluminaba, pude observar las sombras que se movían abajo, junto con ellas también se escuchaba el ruido que hacen las hojas de los libros al ser pasadas con mucha rapidez. Decidido a no dejar que nadie robara mis preciosos tomos, me levanté de mi cama y busqué algo con que defenderme, pero allí no tenía ni un bastón siquiera. Sin mucho con que defenderme decidí sacarme el cinturón, lo usaría como látigo contra aquel intruso. Estaba muy asustado cuando empecé a bajar las escaleras, a pesar de mis anhelos de ser un explorador, no estaba acostumbrado a las riñas o la violencia en sí misma. Aún así no podía dejar que algo tan niño como el miedo me detuviera. Bajaba lo más lento que podía, para que aquel ladrón no me escuchase. Después de bajar el 6º peldaño fue cuando la vi. Si la expresión amor a primera vista pudiera usarse, pues yo diría que eso fue. Allí, sentada en mi silla de madera, se encontraba una joven muchacha leyendo uno de mis tomos. De unos 20 o 22 años posiblemente, de larga cabellera dorada y dulces ojos azules. Aquella chica se encontraba leyendo, con el ceño fruncido, el mismo tomo que yo había leído más temprano. Su piel era blanca. Su vestimenta era lo que sobresaltaba en ella, bueno aparte también de su cabello dorado, el cual se veía muy descuidado y despeinado. Tenía una camisa blanca con curiosas decoraciones doradas en la parte superior de la misma, eran como puntas de flecha en forma horizontal, llevaba pantalones de color marrón oscuro o negro y unas botas negras. Al principio no lo creía, pero era verdad, una mujer estaba llevando pantalones. Tenía, como un cinturón, una tela de seda rojiza y al costado se encontraba una pistola muy antigua. Su culata era de madera, pero el resto era oro puro. En el cuello de la dulce muchacha había una pequeña bolsita de cuero verde, en el que podía ser que llevase la pólvora. Tenía un saco enorme de color verde colgado en la cabecera de mi silla. Una boina de color negro con una pluma blanca al costado derecho le adornaba su cabeza. Su rostro era lo más hermoso que habría visto en la tierra, poseía una expresión seria y casi de enojo en ese momento, lo que resaltaba su mirada dulce y profunda en aquellos ya mencionados ojos azules como el océano. Disculpe. ¿Puedo ayudarle?, pregunté con la voz casi entrecortada. Levantó su cabeza y me miró. Por un momento pareció algo sorprendida, ya que no debía esperar que alguien estuviese allí, luego sonrió y me dijo con una voz agradable, pero directa y algo masculina. Vaya. ¿Te he despertado, cielo? Sí, lo ha hecho señorita, le respondí sorprendido por su forma tan suelta de hablar. Lo lamento chico, se disculpó con un acento muy marcado, era algo que no se esperaba oír nunca en una jovencita. El acento de alguien que es alcohólico, pero no tengo tiempo para ser damallerosa con un caballerito. ¿Dama qué?, pregunté, era la primera vez que oía dicha palabra y por la forma en que la dijo daba a entender que era un término muy despectivo. Sobre todo la palabra caballerito. Damallerosa cariño, me repitió con el mismo tono. Luego dio una expresión de sorpresa, para terminar cerrándose los ojos, mientras se daba una palmada en la cabeza. Cierto que no estoy en mi mundo, siempre lo olvido, qué tonta soy, murmuró. ¿Cómo se llama señorita?, le pregunté, algo extrañado por su presencia. Ella se levantó del asiento, mientras yo bajaba a su encuentro. Una vez que estuve enfrente de ella fue que nos presentamos. Mi nombre es John Rumble, le dije, estrechándole la mano. Ella, dándome un apretón muy fuerte para una dama, fue que se presentó. Un gusto conocerle, John Rumble de Inglaterra. Mi nombre es Lynette Bridas de las tierras de Grumsier y soy una miembro de los exploradores del multiverso. Agente del universo 63 que es de donde provengo, sonrió al decirlo.